Bien, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a ubicarnos dentro de este tema, de esta sección que estamos considerando. Estamos viendo, pues, en esencia, el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, tal y como pues estamos notando en Apocalipsis. Estamos entonces a las alturas del capítulo 19 y desde el versículo 11 habíamos empezado a hablar con respecto a la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el evento inmediatamente anterior que habíamos considerado? Las bodas del Cordero, que fue la anterior sección. Entonces, una vez se aclara en el versículo 10 que el propósito o el espíritu de la profecía es el testimonio del Señor Jesucristo, es decir, la persona del Señor Jesucristo. El propósito de nosotros estudiar este libro, pues es que Cristo pues sea exaltado y pues le podamos rendir nosotros nuestra vida, nuestra adoración. La profecía no es para simplemente satisfacer nuestra curiosidad, nuestro deseo por saber más. Es decir, no, la profecía no tiene meramente ese propósito, como las personas quieren saber del Apocalipsis, pero solo por curiosidad, solo por informarse, solo por sencillamente conocimiento. Y no, el propósito de la profecía, habíamos mencionado, es que el Señor Jesucristo sea glorificado en medio de nuestras vidas. Eso es en esencia entonces el propósito de la profecía, ¿no? Que el Señor Jesucristo sea glorificado, sea exaltado, sea bendecido, sea levantado en todo y por todo. Entonces a Él, pues decíamos, sea la gloria y la honra. Bien, ahora pasamos a esta tercera sección, que es la venida del Señor Jesucristo, versículo 11 al versículo 16. Pero vamos a comenzar desde el versículo 11. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces aquí aclaramos que su venida, hemos mencionado que no es un asunto encubierto, es decir, no es algo que está escondido. Algunas sectas, algunas eh, organizaciones han dicho que no, que va a ser algo encubierto, que no va a ser algo pues de manera visible, sino que va a ser un evento encubierto. No es cierto. Aquí estamos viendo que el Señor viene, ¿cierto? Y su venida será evidente, como vimos en Hechos capítulo 1 del 9 al 11, cuando los discípulos, cuando el Señor asciende a los cielos, los discípulos se quedan mirando y los ángeles, seguramente los ángeles que aparecen ahí, dicen: este mismo Jesús que ha sido levantado al cielo como ustedes ven, así mismo vendrá. O sea, de manera visual, evidente. Fue evidente para aquellos que lo vieron ascender, también será evidente para la humanidad que volverá a verle por segunda vez. También como el relámpago que sale del oriente, se oculta, dice por el occidente, dice: así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, será evidente. Un relámpago pues se ve a la distancia, ¿no? Entonces, de la misma manera, la venida del Señor será evidente. Usted estaba citando Mateo 24, 27, que es el pasaje pues que también habíamos considerado nosotros. Dice allí: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, yo dije se oculta, se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será algo evidente, ¿sí? De hecho, en Apocalipsis dice que eh, le verán, Apocalipsis 1:7, dice que
le verán aún los que le traspasaron. Todo ojo le verá. Es algo que está claro en la profecía. Bien. Luego mencionábamos en un caballo blanco. Dice que viene en un caballo blanco. ¿A qué se refiere entonces? Esto es en contraste con el jinete de Apocalipsis 6.2, porque el de Apocalipsis 6.2 no se menciona claramente que sea el Señor Jesucristo. Algunos lo identifican como el Señor Jesucristo, pero hemos mencionado que no hay una descripción suficiente para llevarnos a esa conclusión. Entonces aquí sí se describe claramente al Señor Jesucristo. Y cuando mencionábamos al caballo, recordábamos su primera venida en humildad, en sencillez, porque así lo dice la profecía con respecto a la entrada del Señor triunfal a Jerusalén. Dice, aquí tu rey viene, no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y el Señor precisamente entró de esa manera a Jerusalén. El asno hace referencia, habíamos dicho, a la humildad, la sencillez, el servicio, y así vino el Señor Jesús. Según dice Filipenses capítulo 2, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó haciéndose hombre, haciéndose siervo. Entonces vemos ahí claramente que el Señor entonces vino la primera vez como siervo, pero se destaca ahora porque ya no viene en un asno, viene en un caballo blanco. O sea que viene como rey soberano, poderoso, viene a tomar el trono que le corresponde, ¿cierto? Bueno, de hecho Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero visiblemente, de manera tangible, veremos cómo el Señor en la tierra ocupará su trono, al parecer en Jerusalén, según la profecía también nos muestra. Entonces, ¿el caballo a qué hace referencia? El caballo hace referencia a la fuerza, el caballo hace referencia a la destreza, y en otras palabras, el caballo, como habíamos leído en Job, hace referencia a la batalla. O sea que el Señor viene por segunda vez como Rey de Reyes, Señor de Señores, con su ejército a manifestar, a demostrar su poder. Entonces, por eso nos habla de que viene en caballo blanco. Ahora, el blanco hace referencia a la santidad y a la gloria, ¿no? El blanco es significativo. No es que haya sido casualidad que el caballo es blanco, no. Es significativo que el Señor venga como rey, venga como el Dios de Israel, visiblemente en un caballo. Ahora sí, como lo esperaban ver los judíos la primera vez, pero ahora viene, ¿cierto?, a cumplir tal propósito, tal objetivo. Bien, entonces también mencionábamos y habíamos hablado de los atributos del Señor en su segunda venida. Los atributos del Señor en su segunda venida. Entonces, en el versículo 11 podemos considerar los siguientes atributos. Primero, fiel y verdadero. En primer lugar, fiel y verdadero. Esa es entonces, pues su primera característica que notamos, según acá, en precisamente en Apocalipsis capítulo 19. Fiel y verdadero, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, fiel y verdadero. ¿Sí? Esas características ya se mencionaron al inicio del libro y se repiten una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué se repiten una y otra vez? Porque es algo importante, porque se está enfatizando que el Señor es precisamente fiel y verdadero, es decir, digno de confianza, es real y que todo lo que de Él sale, ¿cierto?, es verdadero, o sea, sus palabras son verdad. Recordemos Apocalipsis 1:5, que es cuando el libro comienza y precisamente comienza describiéndose ese atributo del Señor. Apocalipsis 1:5, cuando leemos allí, y de Jesucristo, el testigo fiel. Se nos menciona ahí que el Señor Jesucristo es el testigo fiel. También en la presentación a la iglesia de Filadelfia,
Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y también, por si fuera poco, vuelve y lo confirma en la Odisea, o a la iglesia de la Odisea, al pastor de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, con su segundo advenimiento, el Señor cumple las profecías que tanto el Antiguo Testamento como sus apóstoles pues habían anunciado. ¿Y esto qué certifica? Certifica que todo aquello que se dijo, que todo aquello que se profetizó fue cierto. Es decir, que el Señor Jesucristo viene a cumplir todas esas profecías, por lo cual podemos notar que es fiel y que es verdadero. Bien, ¿cuál es la siguiente característica? Apocalipsis 19:11. Con justicia juzga. Es decir, Él es justo. Él es justo. Entonces, la primera que vimos, fiel y verdadero. Bueno, están ligadas, ¿no? Son como dos características en una, fiel y verdadero. En segundo lugar, dice, con justicia juzga, es decir, que Él es justo. ¿Y por qué? Porque Él viene a dar justa retribución a sus adversarios, a los malvados. Recuerda que el Señor viene a vengar la sangre, o de hecho en Babilonia vengó la sangre de los mártires, pues ahora va a consumar su venganza. Y venganza para nosotros a veces es un término como que no es muy bueno, pero en las manos de Dios habíamos dicho que la venganza es correcta, es perfecta, es buena, es justa, es necesaria. Porque también pelea, es decir, Él viene a retribuir porque Él es juez, ¿cierto? Entonces con justicia dice que juzga, ¿cierto? Como perfecto legislador, como perfecto juez. Luego vemos lo siguiente. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Dice, pelea. Cuando hablamos de pelear, entonces puede ser una alusión a que es todopoderoso. Si no fuese todopoderoso, no pudiese entonces pues pelear contra sus adversarios. Pero como podemos ver allí, Él pelea contra sus adversarios. Es claramente lo que podemos pues notar aquí, ¿no? Y según lo que vemos en Apocalipsis 1:18, dice, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Esa es una alusión clara que el Señor Jesucristo está haciendo respecto a sí mismo. Apocalipsis 1:8. Y por consiguiente nadie le puede hacer frente, nadie puede resistir al Señor. Entonces esto seguramente nos recuerda, o me recuerda a mí, la descripción que Él se da o que se describe en la Biblia como el león de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo, según la carne, descendiente del rey David, del león, de la tribu de Judá. Y Judá, en Génesis 49:9, pues Judá se describe como cachorro de león. Y recordemos que cuando decíamos cachorro de león, no es que sea un leoncito pequeñito como el que sale en la película El Rey León al principio. No, no es un cachorrito pues inofensivo, es el león de la tribu de Judá. Es decir, cachorro león es un león digamos, joven, un león digamos, en el punto de su madurez óptimo, con toda la fuerza, con toda la capacidad. Entonces por eso se dice cachorro de león, ¿sí? Allí en Génesis 49:9 dice, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Pero también vemos en Apocalipsis, como ya habíamos mencionado en el capítulo 5, versículo 5, dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, Él es digno de abrir el rollo, desatar sus sellos.
Entonces Jesús es mencionado como el león. ¿Y el león por qué se caracteriza? Por la fuerza, por la tenacidad, ¿cierto? Porque se considera, de acuerdo a Proverbios, pues el rey, el principal entre los animales, ¿cierto? No más basta con ver su imponente melena, ¿no? Eso habla mucho de el león como pues ese animal predominante entre los animales, ¿cierto? Entre los demás, entre las demás bestias. Entonces es significativo que el Señor se le mencione como el león de la tribu de Judá, haciendo referencia a su poder. Bien, ahora vamos a hablar de la descripción corporal del Señor. Vamos a hablar de la descripción corporal del Señor. Versículo 12. Apocalipsis 19, 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vamos a empezar con la primera descripción. Dice, sus ojos eran como llama de fuego. Esta descripción pues también la habíamos considerado en Apocalipsis 1.14. Apocalipsis 1.14. ¿Recuerda? Cuando el apóstol Juan ve al Señor Jesucristo glorificado y cae como muerto. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Aquí hacíamos referencia en aquel entonces, cuando mencionábamos pues sus ojos como llama de fuego. Hacíamos referencia a, pues en primer lugar, su omnisciencia. Todo lo sabe, todo queda desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces lo primero hace referencia a su omnisciencia, ¿sí? También hacemos referencia a sus ojos como llama de fuego en Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, también en una de las descripciones que el Señor toma para dirigirse a una de las iglesias. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, dice el que tiene ojos como llama de fuego. También hay una visión en el libro del profeta Daniel, solamente la cito, cuando también Daniel ve a un varón con ojos como, dice, antorchas. Dice Daniel 10:6, dice, y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, refiriéndose a una visión que el mismo Daniel tuvo, ¿no? Entonces, en primer lugar, hace referencia a su omnisciencia, ¿cierto? También hace referencia a sus ojos al discernimiento. Bueno, derivado de su omnisciencia, discernimiento, es decir, el escudriñar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, dice con respecto a esto, Apocalipsis 2:23 dice, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Hebreos 4:13, no hay cosa oculta que a sus ojos esté escondida. Dice antes, más bien todas las cosas están desnudas, descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿eso qué garantiza? Garantiza que su juicio es perfecto, su juicio es objetivo, su juicio se basa en la verdad, diferente a la justicia terrenal, que se basa a veces en evidencias de falsos testigos, de que no hay suficiente, a veces no hay suficiente evidencia para castigar al culpable y a veces tampoco hay suficiente evidencia para librar al inocente. Entonces vemos en el Señor su omnisciencia y su omnisciencia para nosotros es de mucho alivio, de mucho descanso, porque Él sabe todo y por consiguiente va a juzgar con equidad, conforme a los hechos, conforme a la veracidad. Entonces esto también está pues relacionado con el hecho de que sea fiel y verdadero. Y si es omnisciente, pues los creyentes podemos tener un completo descanso. Los incrédulos no. Una persona que no es creyente, que no ha asumido su compromiso con Dios, tiene miedo. ¿Por qué? Porque a Dios no se le va a esconder todo lo que hace, todas sus maldades
van a quedar expuestas. Por consiguiente, va a tener miedo. No así el creyente. El creyente, al saber que el Señor es fiel y verdadero y que es omnisciente, entonces descansa en esos atributos del Señor, y esto es de mucho consuelo. ¿Sí? También cuando dice que sus ojos como llama de fuego, también es un hecho recordar que el Señor es fuego consumidor. Hebreos 12:29 dice que sirvamos al Señor con temor y con reverencia, porque nuestro Dios dice que es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Y también habíamos dicho que es fuego purificador. ¿Qué hace para con sus enemigos? Pues para con sus enemigos Él es fuego consumidor, pero para con sus hijos Él es fuego purificador. ¿Se acuerda que lo habíamos leído en Malaquías? Para con unos, fuego destructor. Para con los santos, fuego purificador. Y era precisamente los pasajes que nosotros leíamos, o leíamos en particular Malaquías, con respecto a que el Señor es fuego consumidor. Veíamos Malaquías capítulo 4 versículo 1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, refiriéndose también probablemente a la segunda venida del Señor, por eso también lo citamos. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará, he dicho Jehová a los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto también puede hacer referencia a su segunda venida, cuando viene y destruye a sus enemigos allí en Armagedón. Entonces, ¿por qué se caracteriza la estopa? La estopa, pues sencillamente es como un trapo, ¿cierto? Es como un trapito. Nosotros pues sabemos que es como un trapo, pues todo como compuesto de hilos, ¿cierto? Muy finos para limpiar, ¿cierto? Para varias cosas. Pero cuando ese trapo tiene contacto con el fuego es bastante inflamable, ¿no? O sea, ahí mismo se enciende. Y no solamente se enciende, así como se enciende de pronto, así mismo también se consume de pronto. Pues así también va a ocurrir con los adversarios. También mencionamos que Él es fuego purificador. Según Malaquías 3, versículo 2 al versículo 3, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se está refiriendo entonces a que el Señor también es fuego purificador, y eso va a ser con los suyos. Recordemos lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Entonces podemos ver notablemente cómo pues el Señor viene a destruir a los suyos, pero como ya vimos en la resurrección, las bodas del Cordero, el rapto, el Señor ha venido a perfeccionar, ¿cierto? Con su sangre nos redimió, ¿cierto? Pero también consumó su obra al glorificar a los santos. Bien, entonces proseguimos. También habla de que en su cabeza hay muchas diademas, ¿no? En su cabeza muchas diademas. Esas diademas hacen referencia a coronas reales, no cualquier diadema, son coronas reales. Y esto puede hacer referencia, como veremos más adelante, que Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes. Esto puede hacer referencia de que el Señor es Señor de señores y de que Él es Rey de reyes, como le veremos pues más adelante, ¿no? Entonces, ahora, no solamente Él es Rey, sino que es Rey sobre todos los reyes. Su dominio está sobre todos. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. También podemos notar en Daniel capítulo 4, perdón,
Daniel capítulo 4, versículo 17, dice: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el Rey, es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Eso es verdad en cuanto al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Entonces su dominio está sobre todos. ¿Cómo lo veremos? Ya dijimos en el versículo 16. Ahora, ¿qué abarca su reinado? ¿Qué comprende su gobierno? ¿A qué se refiere sobre todo los gobiernos? Sobre todos los reinos. De eso habíamos hablado anteriormente. ¿A qué se refiere con todos los reinos, con todos los gobiernos? ¿A qué hace referencia? ¿O quiénes son o en qué consisten estos reinos sobre los cuales el Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuáles son? Los reinos, ¿cuáles reinos? Humanos y los reinos angelicales o las potestades angelicales. Dice Mateo 28, 18, el Señor Jesús dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Entonces vemos allí que al Señor se le ha dado toda autoridad, se le ha dado toda potestad. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23 también habla que el Señor está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío que se nombra no solamente en este mundo, en este siglo presente, en este tiempo presente, sino también en el venidero. Se está diciendo eso con respecto al Señor Jesucristo. Filipenses 2, del 9 al 11, también menciona, dice: por lo cual al Señor se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces vemos que por eso todas esas diademas, porque Él tiene el gobierno absoluto, porque Él tiene el control absoluto, porque Él tiene el dominio. Seguimos. Otra característica que notamos en el Señor: y Él tenía un nombre, está escrito, dice que ninguno conocía sino Él mismo. Raire comenta al respecto. Dice él: este es quizá el mismo nombre que Él escribió sobre el que venza, según Apocalipsis 2:17, porque también el Señor promete, dice: al que venciere, ¿se acuerda? Que hay recompensa siempre para aquellos que vencen en las iglesias, o sea, los que permanecen, se mantienen firmes, fieles al Señor. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y Apocalipsis 3:12 dice: y escribiré sobre él, dice, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Entonces va a ser escrito el nombre del Señor sobre los suyos, sus escogidos. ¿Sí? A eso entonces podemos ver que hace referencia el Señor. Bien. Ahora también puede referirse a los nombres que inmediatamente se mencionan, es decir, van a ser revelados. ¿Cuáles son los nombres que van a ser revelados? De los que a continuación se van a mencionar. Estamos en Apocalipsis capítulo 19. El nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre que solamente Él conoce? Quizá lo da a revelar o lo da a entender en adelante. El verbo de Dios, correcto. El otro es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, puede referirse a esos nombres que a continuación se van a mencionar, sino que van a ser conocidos en ese momento, van a ser demostrados. El verbo de Dios, ya hablaremos de esto. Y del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esto también evidencia que por lo menos hasta ese momento no se va a conocer todo respecto
al Señor. Es decir, no todo se va a saber por lo menos hasta ese momento. ¿Y eso qué evidencia? Que la grandeza del Señor es inescrutable. ¿Qué significa inescrutable? Que no se alcanza a contar, a dimensionar, ¿cierto? La grandeza del Señor. Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas son del Señor y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, la Biblia a plenitud al respecto comenta, dice, la plenitud de la persona de Jesús sobrepasa la comprensión humana. La plenitud de la persona de Jesús sobrepasa la comprensión humana. Bien, y a continuación veremos uno de sus nombres. Dice que el nombre, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Pero primero hablemos de la ropa teñida en sangre. Algunos creen que la ropa está teñida en sangre porque es la sangre que, digamos, la sangre de sus enemigos, de los cuales tomó venganza, como si hubiese salpicado la sangre de los enemigos sobre la vestidura de él. Algunos mencionan que es así. De hecho, más adelante dice que él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Sin embargo, puede que no sea así. Puede que esa sangre, porque él no ha descendido toda la tierra, es decir, apenas dice que desciende, todavía no ha correcto, no ha pisado tierra, no se ha enfrentado a sus enemigos, pero de hecho creo que ni siquiera tiene que pisar tierra para destruir a sus enemigos. Antes de que pise tierra, sus enemigos van a ser consumidos, como vemos en Tesalonicenses, creo que segunda, dice que el Señor destruirá al impío con el resplandor de su venida. O sea que con su sola venida va a destruir al impío. Con su sola venida va a destruir al impío. Entonces, podemos también ver que la ropa teñida en sangre hace referencia a su propio sacrificio en la cruz y a la sangre del nuevo pacto que derramó en favor nuestro. Entonces puede ser testimonio de la sangre que él derramó en la cruz, así como el costado y las llagas en sus manos, ¿cierto? En sus pies, dan testimonio de esa obra maravillosa, o así por lo menos le mostró a Tomás en su momento. Entonces, la sangre es testimonio de precisamente su obra de expiación. Es decir, él viene, ¿cierto? Viene manifestando con su ropa teñida en sangre, pues que él derramó su sangre por los suyos, los compró, le pertenecen, son de él, los justificó, expió sus culpas. Eso también entonces evidencia la sangre que está teñida en su ropa, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahora sí del Verbo de Dios. El Verbo de Dios. A veces nosotros tenemos que hacer distinciones entre lo que para nosotros es verbo, no solamente con verbos, sino con algunas palabras. Ayer estábamos con unos muchachos en un discipulado y estábamos haciendo diferencia entre palabras. Por ejemplo, para nosotros sencillo, ¿qué significa? ¿Qué es sencillo? Una persona sencilla. No complicada. Descomplicada, decente, no antipática, no grosera, nada de eso. Sí, callado, sí, no, es decir, no es extrovertido, en fin. Eso no es el significado de sencillo en la Biblia. El significado, sobre todo en los salmos y en los proverbios, sencillo significa una persona que no tiene mucho conocimiento, o sea, simple, sinónimo de sencillo, simple, o sea, una persona que no tiene mucho conocimiento. Y así se habla muchas veces de los jóvenes, no por ofender a los jóvenes, sino porque se está mencionando que los jóvenes deben adquirir inteligencia, o sea que la sabiduría es para el simple, es decir, para que el conocimiento es para el simple, para que se haga sabio. Lo contrario a sabio es simple o sencillo, ¿está claro? Sí, señor.
Lo mismo ocurre con verbo. Para nosotros, ¿qué es verbo? Es una palabra que denota acción, ¿sí? A eso se refiere verbo. Sin embargo, no es una traducción precisa o no es el concepto preciso que define la palabra que está en el original. La palabra verbo en el original aquí es logos. Logos, que también es una palabra familiar para nosotros, que se usa como parte o raíz de algunas otras palabras. Logotipo, psicólogo, odontólogo. Y logo significa tratado o tema o asunto en ese primer sentido. Pero vamos a profundizar un poquito con respecto a esta palabra para que entendamos lo que significa el verbo de Dios. Algunas versiones traducen como la palabra de Dios, la palabra, logos. Pero es más aún que palabra, es más aún que una acción. Y vamos a hablar un poquito de la palabra verbo de Dios. ¿Por qué el verbo de Dios? ¿Por qué la palabra de Dios? Entonces, primero vamos a tratar de identificar el significado en el original. La palabra verbo o palabra viene del griego logos. Y, según nos explica Scofield, la palabra posee dos significados. La palabra en esencia posee dos significados. En primer lugar, es un pensamiento o un concepto, una idea. Y en segundo lugar, es la transmisión o la expresión de esa idea o la declaración de esa idea. O sea, por un lado es el pensamiento, por otro lado es la transmisión de esa idea. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Cuando los arquitectos van a construir algo, ¿qué hacen primero antes de construirlo? Planos. ¿Y después de los planos qué hacen? La maqueta. Bueno, planos o maqueta, ¿cierto? Entonces la maqueta es como un borrador, es como un esbozo, es como un reflejo a escala de lo que más adelante será la construcción o la edificación, ¿sí? Pero no es real, no es real, pero refleja proporcionalmente las dimensiones que va a tener esa edificación. ¿Está claro? Una maqueta es pequeñita, los materiales no son reales, ¿cierto? Son materiales que pues, se utilizan en su momento para hacer una maqueta. O sea que la maqueta es la expresión del pensamiento de lo que el arquitecto quiere hacer. Y luego sí, la edificación como tal viene a ser la consumación o la plenitud de esa maqueta. ¿Está claro? Entonces, la palabra logos incluye las dos cosas. ¿Sí ve lo completísima que es esta palabra? No solamente el pensamiento como tal, sino la transmisión o el plasmar o la materialización de ese pensamiento. ¿Está claro? Ya lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Entonces, de acuerdo a lo anterior, lo vamos a aplicar al Señor. En primer lugar, en Jesús, o sea, primero hablamos de un pensamiento. O sea, que Jesús, en otras palabras, es el ideal de Dios. Es el ideal de Dios. Cuando hablamos de algo ideal es algo perfecto, algo que se sueña, algo que se anhela, algo que no tiene defecto. Ideal, entonces, se refiere a la meta, el propósito de Dios, ¿cierto? En primer lugar, el Señor Jesucristo es el deseo de Dios, es el ideal de Dios, por así decirlo. Alguien dirá, ¿pero ideal? O sea, ¿acaso Dios no puede cumplir ese ideal? Claro que sí, pero primero hablamos de que el Señor Jesús, según nos dice primera de Corintios 1:24, en primer lugar, es la sabiduría de Dios. El Señor Jesucristo, en primera instancia, en primer lugar, pues hacemos referencia a que Él es la sabiduría de Dios. Logos, entonces un pensamiento tiene que ver con un concepto entonces tiene que ver con ese conocimiento. Entonces dice primera de Corintios 1:24,
dice que Cristo es, dice más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. O sea, Cristo es el logos de Dios, es la sabiduría de Dios, el pensamiento de Dios. ¿Está claro? Y vemos también en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice, para que sean consolados sus corazones y unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Cristo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, la mente de Dios, en otras palabras, es Cristo. El ideal de Dios es Cristo, ¿sí? Cristo prácticamente es todo lo que el Padre se ha propuesto hacer, ¿sí? ¿Se acuerda el ejemplo de la maqueta? Cristo es los planos, Cristo es la maqueta, es decir, el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios. Pero en segundo lugar, no solamente es el pensamiento de Dios, también, como habíamos mencionado respecto al edificio, es la materialización. Es el cumplimiento, importantísimo esto. La palabra logos se refiere en primer lugar a que Cristo es el ideal de Dios, es el propósito de Dios. Y en segundo lugar, el logos o verbo hace referencia a el cumplimiento y a la materialización. Bueno, materialización como que no es correcta esa palabra porque se referiría solamente a esta vida. No, más bien el cumplimiento, la plenitud de ese pensamiento, de ese objetivo, de ese ideal. ¿Sí? Es decir, Jesús es el ideal cumplido de Dios. Jesús es el ideal cumplido de Dios. ¿Está claro? Sí, así como la iglesia es el pensamiento de Cristo, la cabeza. Que así como la iglesia es el pensamiento de Cristo, bueno, no creo que en este momento del todo se aplique esto, porque la iglesia ha tenido, pues Dios se la ha presentado a sí mismo perfecta. Así va a ocurrir en la cena de las bodas del Cordero, ¿cierto? El Señor en el presente la está limpiando y la presentará para las bodas del Cordero, el rapto, la resurrección, se la presentará a sí mismo perfecta, ¿sí? Pero Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad perfecto. Es el cumplimiento del ideal de Dios. El cumplimiento del ideal de Dios. Bueno, para que tengamos otro ejemplo más o menos, para que lo entendamos un poquito, dice la Biblia en Génesis, dice que para Adán no se ayuda idónea, para Adán, ¿sí? Quizá él sentía que había una necesidad, pero no sabía cómo llenarla porque no tenía, ¿cierto? O sea, sentía algo, pero no sabía por qué esa necesidad. Cuando Dios le presentó a la mujer, dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es decir, el ideal físico de Adán en ese momento se cumplió, se materializó. Esa necesidad, ¿cierto? Luego se vio suplida de manera ideal en la persona de Eva. Digo ideal pues porque en ese momento no había entrado el pecado al mundo, porque Dios mismo, ¿cierto?, hizo a Eva de una costilla de Adán. Entonces el ideal, ¿cierto?, de Adán, físicamente hablando, se cumplió en la persona de Eva. Pero ahora, hablando respecto al Hijo de Dios, todo lo que Dios ha querido, el estándar de Dios, la meta, por así decirlo, de Dios, es la persona de Cristo. O sea que Él es tanto los planos como el edificio como tal. Y vamos a entenderlo cuando leamos estos pasajes. Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces está claro por qué el verbo de Dios
Es una palabra muy inclusiva, es una palabra que podríamos tomar bastante tiempo hablando de el logos, pero para concretarlo y se nos haga de manera más sencillo asimilarlo, logos en primer lugar es el pensamiento y en segundo lugar el cumplimiento de ese pensamiento. En el caso de Cristo, entonces logos es Cristo como ideal y en segundo lugar Cristo como el cumplimiento de ese ideal. Pero yo creo que vamos a partir, antes de leer Juan 1:14, creo que vamos a partir del punto más importante, es decir, el que nos va a dar a entender respecto a logos y lo vamos a poder entender un poco más. Vamos primero a Mateo. Capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice allí, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, estoy muy complacido con él. Es decir, el Señor Dios está satisfecho con la persona de Cristo, porque todo lo que Dios ha querido, todo lo que Dios se ha propuesto, está en la persona de Cristo. Voy a dar un ejemplo con respecto a nuestra vida aquí en la tierra, para que lo entendamos un poquito. Cuando la persona dice, esta es la casa de sus sueños, este es la ciudad de sus sueños, el trabajo de sus sueños, ¿a qué se refiere? Para la profesión, para lo que él vive. O sea, lo que siempre deseó, lo que siempre quiso tener y que una vez teniéndolo, entonces va a encontrar plenitud. Pues sí, esa es una expresión que se dice, bueno, lógicamente en la tierra no hay nada perfecto, pero en Cristo sí hay plenitud, es decir, hay una consumación completa de lo que el Padre ha querido. Es decir, el Padre no quiere algo más ni quiere algo menos, porque en Cristo se cumple perfectamente las demandas de Dios, el ideal de Dios. Por eso el verbo de Dios, es decir, lo que Dios ha pensado y lo que Dios ha querido transmitir se ha cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Esta palabra, por eso me estoy tomando un poquito de ejemplos, estoy tratando de tomarla despacio para que podamos irla asimilando. ¿Listo? Cristo es el ideal cumplido de Dios. Cristo es el propósito cumplido de Dios. Cristo, en otras palabras, es la plenitud de Dios. Cristo, ni más ni menos, es la plenitud de Dios. Y conforme a eso, ahora sí vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquel logos fue hecho carne, o sea, ahora sí podemos decir, se materializó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Dice, hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Es decir, es como cuando decimos nosotros aquí en la tierra con respecto a alguien, y es que esta persona hemos dicho, es igualito a su papá. Ahí está pintado, camina igual, habla igual, se ríe igual, ¿cierto? Es decir, ahí está la estampa del papá. Pues aquí estamos de manera perfecta que el Hijo es el reflejo perfecto del Padre. Es decir, todo lo que queremos saber del Padre, basta con ver al Hijo y ya. Y ya entonces podemos saber respecto al Padre. Identificar al Padre. Y eso es precisamente lo que vamos a leer a continuación. Juan capítulo 14 del 8 al 12. Juan capítulo 14 del 8 al 12. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú,
muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Por eso el verbo de Dios, al ver a Cristo en su plenitud, podemos ver entonces el reino, el gobierno, el poder, todas las cualidades que hemos visto que se aplican también a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. También olvidaba que en la transfiguración, cuando otra vez vuelve y aparece esa voz desde los cielos, bueno, ya hablaremos de eso otra vez ahorita, dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es decir, tienen todo el aval, tienen, por dicho, el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad, todo el derecho, toda la dignidad para ser escuchado. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento y es la plenitud del Padre. O sea que el Padre descansa completamente, que Cristo, ¿cierto?, va a enseñar las palabras de Dios directamente. No va a ser como el teléfono roto, ese jueguito del teléfono roto que empezaba alguien dando una palabra, una frase y al final terminaban diciendo otra. Es decir, Dios va a estar seguro de que en el Hijo no se va a distorsionar el mensaje. Va a ser dado tal cual, ¿sí? Si no sería Dios. Correcto. Colosenses 2:9 también nos habla respecto al logos. Colosenses, no está la palabra directamente, pero sí el concepto. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, como dice la Nueva Versión Internacional, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. De la divinidad. Divinidad, sí señor. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. La plenitud de Dios está en la persona de Cristo, por eso es el verbo de Dios. Hebreos 1 del 2 al 3. Hebreos 1 del 2 al 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí viene lo siguiente, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice que es el resplandor de su gloria, es como uno verse a un espejo. O sea, uno tiene completa... Yo como sé que el que se ve en el espejo soy yo. Bueno, no soy yo físicamente, pero es un reflejo perfecto de quién soy yo. El espejo de pronto no es un ejemplo perfecto para hablar de lo que estamos hablando. Pero, ¿cierto? Es el reflejo de lo que soy en realidad. Es decir, si el espejo aparezco despelucado es porque en realidad estoy despelucado. Si el espejo muestra que tengo ojeras, pues es que literalmente tengo ojeras. O sea, eso es verdad, ¿cierto? Por ejemplo, un espejo retrovisor de un carro. Si ve ahí en el espejo retrovisor que viene un camión detrás, no es que el espejo esté mintiendo, ¿cierto? Es real lo que está ocurriendo en tiempo real. Es decir, o sea, es real que ahí detrás hay un camión, ¿cierto? O hay etcétera. Pues Cristo es literalmente el resplandor de la gloria, es decir, el reflejo perfecto de Dios. En otras palabras, es Dios. Por eso el ejemplo del espejo como que queda corto un poco, pero es para que tengamos una idea. Y la imagen misma de su sustancia, es decir, como menciona la Nueva Versión Internacional, dice, la fiel imagen de lo que Él es, el logos, la expresión de quién es Dios. Lo que quiero definir con respecto a Dios, ¿cierto? Es que Cristo es la expresión perfecta de Dios. Dice la imagen, la fiel imagen, dice acá, la fiel imagen de lo que Él es. Básicamente, ¿sí?
Entonces, por eso paso y paso una y otra vez por este concepto para que entendamos que logos es el ideal de Dios y el cumplimiento del ideal de Dios. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así también Pedro lo menciona en 2 de Pedro 1:17. 2 de Pedro 1:17 dice, ya que invocan, estaba en la primera. 2 de Pedro 1:17, él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Él es el Logos. Él es el Logos. Lo que yo quería transmitir, lo que yo quiero decirle a la raza humana, lo que yo quiero para la raza humana, ¿cierto? Como yo me quiero presentar a la raza humana o al género humano, está en la persona de Cristo. Al ver a Cristo, Dios es reflejado de manera perfecta. ¿Bien? ¿Entonces está claro lo que es el Logos? Vine comenta al respecto a Logos. Logos es la palabra más profunda, más plena e inclusiva con respecto a la palabra rema, porque hay otra palabra que es rema. Tanto rema como Logos se traducen en español palabra. ¿Sí? Se pueden traducir tanto rema como Logos, pero rema es solamente la comunicación, mientras que Logos es más profundo. Logos es el pensamiento y la comunicación. ¿Está claro? Entonces es la revelación de lo que está en Dios, en su naturaleza y carácter, su amor, sus caminos. Entonces, cuando decimos Logos, es que Cristo es la revelación de lo que está en Dios. Cristo es la naturaleza de Dios, Cristo es el carácter de Dios. Cristo representa los caminos de Dios. Recordemos, el Señor Jesucristo dijo, no busco mi propia voluntad, sino la del Padre. Es decir, los caminos de Él, los propósitos de Él, son los mismos de Dios. No hay ningún desacuerdo en ellos. No hay ningún desacuerdo. Entonces, podemos ver esto. MacDonald comenta al respecto. En Cristo Dios se ha expresado de manera plena al hombre. En Cristo Dios se ha expresado de manera plena al hombre. De esa manera entonces podemos decir que es el verbo de Dios. Lo que queremos saber de Dios está en Cristo, porque Cristo es el ideal de Dios y el cumplimiento de ese ideal. El pleno cumplimiento de ese ideal. ¿Sí? Bien, entonces vamos a dejarlo allí. Vamos a orar, participar de la cena. Sí, señor. Su merced pregunta, bueno, ¿y el cumplimiento de Cristo? Sí, podemos hacer referencia a la iglesia, ¿cierto? Porque Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y qué espera un esposo de su esposa? Pues que en su esposa él pueda hallar satisfacción, plenitud. ¿Sí? Entonces, pues sí, muy buena aplicación. Así como Cristo es el cumplimiento de Dios, la iglesia debe ser el cumplimiento de Cristo, es decir, el ideal, nuestro estándar, nuestro propósito, ser como Cristo. O sea, no solamente seamos el pensamiento de Dios, sino también materialicemos la voluntad de Dios, vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Con la ropa teñida en sangre. Con la ropa teñida en sangre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras, Señor, que eres el verbo de Dios. Que en ti podemos, Señor, perfectamente tener esa comunión, esa relación con el Dios vivo, el Dios único, el Dios verdadero. Y por eso a ti nos volvemos, Señor. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a estar prestos, a estar, Señor, preparados, siendo diligentes, para que cuando venga, Señor, nos halles tal como tú quieres, tal como lo anhelas, tal como lo deseas, Señor. Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arrugas, Señor. Gracias por tu segunda venida. Gracias por esta verdad que nos revelas, Dios, que ese sea, Señor, que esa sea nuestra esperanza, Señor. No el tratar de hacer cosas aquí en la tierra, de alcanzar cosas aquí en la tierra, porque realmente
Señor, solo tú puedes darnos plenitud, solo tú puedes darnos gozo, solo tú puedes darnos, Señor, ese anhelo, ese sentido para vivir, Dios. A ti te bendecimos y te damos gracias en esta mañana que nos regalas, que nos concedes, Señor. Bendito sea tu nombre. Te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos a ti, Señor Dios Todopoderoso. Muchas